Jesucristo yo veré. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Alabado su nombre. Vamos a leer la palabra del Señor, Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10. Vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra del Señor. ¿Ya todos tienen su consejero? Acuérdense que hoy vamos a tener escuela dominical y escuela nocturna, porque la otra enseñanza, para que ya nos emparejemos bien, la vamos a dar en la noche. Así que les recuerdo para que no olviden su consejero en la noche, porque también vamos a tener nuestra escuela nocturna con la ayuda del Señor. Tenemos ahora nosotros aquí, amados hermanos, la palabra del Señor. Leemos unidos Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10, y dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Oramos al Señor. Voy a pedir a nuestro hermano Isaac eleve la oración para que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana. Oramos al Señor. Su Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos nos acercamos ante tu presencia para darte gracias, amado Padre. Gracias porque has tenido a bien, amado Padre, reunirnos, amado Dios, para poder escuchar de tu bendita palabra, amado Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí a temprana hora, amado Padre. Pero también te pido por los que aún no han llegado, que estén en camino. Apresura sus pasos, amado Padre, para que puedan, igual que nosotros, deleitarse en tu palabra, amado Padre, deleitarse en darte la honra y la gloria, amado Dios. Pero en estos momentos te pedimos, amado Padre, por la vida de nuestro pastor, nuestro hermano Efraín, amado Padre, para que tú seas en su vida, amado Dios, para que lo unjas con tu Espíritu Santo y él pueda hablar únicamente palabra que es tuya, amado Dios. Amado Padre, pasa un carbón encendido en sus labios, amado Padre, para que él pueda expresar lo que tú tienes a cada uno de nosotros en esta mañana. A nosotros como congregación, como iglesia, pon un oído atento, amado Padre, y que todos nuestros sentidos estén dispuestos, amado Dios, a recibir tu mensaje, amado Padre. Pero cuán importante también que pongamos en práctica lo que en esta mañana hemos de aprender, sabiendo que si lo harás y que harás aún mucho más. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Gracias, hermano. Ocupen su lugar, amados hermanos, y disponemos nuestros sentidos para meditar en la bendita y santa palabra del Señor. Ya todos tienen su consejero, ¿verdad? ¿Todavía hay consejeros, hermanos? Sí, todavía hay consejeros. Entonces, con la ayuda del Señor, si alguno no tiene, puede adquirirlo con la ayuda de Dios. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 833, con un tema general que lo decimos todos unidos. ¿Cómo dice el tema general? La doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice?
la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Nos presenta su gloriosa y preciosa doctrina. Y tenemos nosotros el tema del mes que estamos nosotros ya estudiando. Y el tema del mes, como dice, el sacrificio de Jesucristo es eficaz. Damos gloria a Cristo por ello. Así, el sacrificio de Jesucristo, ¿qué? Es eficaz. Así. Y no nos olvidamos del propósito de la epístola a los Hebreos, que es presentar la suficiencia o la superioridad de Cristo sobre ¿qué? Sobre todo. Así. Y ya nos va presentando la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre las ceremonias, la superioridad de Cristo sobre Moisés, la superioridad de Cristo. Y nos va presentando todo. Y hasta que llegamos a esta parte, el sacrificio de Cristo, cómo es eficaz, el contraste que hay entre los sacrificios del antiguo pacto y el sacrificio del nuevo pacto y su eficacia. Por eso es que estamos considerando en este mes el sacrificio de Jesucristo es eficaz. Así, es eficaz. Y el título de nuestra lección nos dice así, lo leemos unidos, dice: Cristo estableció la realidad. Una vez más, como dice, así es. Y entonces, Cristo es el nuevo pacto. Y entonces el antiguo pacto, ¿qué era? Era sombra. ¿Era qué? Era figura. Era tipo de la realidad, de lo que había de venir. Y que se cumplió perfectamente, ¿en quién? En Cristo Jesús. Que se cumplió perfectamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que lo que vamos nosotros a considerar es esto: Cristo estableció la realidad. Ya no iba a ser una sombra, ya no iba a ser un tipo, ya no iba a ser una figura, sino que ya era lo verdadero, lo que iba a ser eficaz para el hombre en el problema tan serio que teníamos con el pecado. Así. Y la solución es Cristo el Señor. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. El texto áureo, lo leemos, hermanos, texto áureo, dice así. ¿Cómo dice? Una vez más dice: entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Damos gloria al Señor, porque ya nosotros tenemos esa bendición. Quita lo primero, ¿qué era? El antiguo pacto. Los sacrificios del Antiguo Testamento que no pudieron borrar el pecado ni limpiar la conciencia del hombre. Y se quita lo primero. Eso nada más era una ¿qué? Una sombra, un anticipo. Es como cuando alguien paga nada más los intereses, nada más, pero no está pagada ¿qué? No está pagada la deuda, era un anticipo, era pagar los intereses nada más, esos sacrificios de animales, pero la deuda no estaba pagada. El que pagó nuestra deuda, amados hermanos, con su muerte voluntaria en la cruz del Calvario, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así. Entonces por eso es que dice: Cristo estableció la realidad. Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Y la verdad práctica nos dice así. Vamos a leerlo. Dice: y de los sacerdotes
con sus sacrificios no pudieron suplir la necesidad del alma del ser humano. Pero al venir Cristo, todo quedó suplido, porque Cristo estableció la realidad. Así, Cristo estableció la realidad. Y Él es la realidad, Él es nuestro Salvador, Él es el que quita el pecado, su obra expiatoria en la cruz. Nuestro comentario dice, después de considerar que la ley contenía la sombra de la realidad, ya que ningún sacrificio que se hizo en el Antiguo Testamento pudo hacer libre al hombre del pecado. Dios envió a su Hijo para realizar el sacrificio perfecto. Por eso aprenderemos que Cristo estableció la realidad. Número 1, lo que dijo cuando vino, ¿a dónde? A este mundo. Así lo leemos y dice, por lo cual así me apropiaste cuerpo. Ya está presentando aquí, por lo cual entrando en el mundo. Amados hermanos, se necesitaba la solución, y la solución fue la encarnación del Verbo. Aquel Verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne. Esa era la solución. Por eso es que dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, porque Él se despoja de su gloria y siendo rico se hizo ¿qué? Se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Se da cuenta cuánta bendición tenemos en Cristo? Y dice, sacrificio y presente no quisiste. La razón, no satisfacían la justa ira de Dios. No la podían satisfacer, no quitaban el pecado, no limpiaban la conciencia. La única limpieza que lograban era la externa, la de la carne, nada más. Lo exterior, pero lo interno no. El hombre seguía igual. Por eso es que está diciendo, sacrificio y presente no quisiste. Luego, mas me apropiaste cuerpo. ¿Qué es eso? Nos está presentando la solución final al pecado, al problema del pecado. Fue, y reitero, fue la encarnación de nuestro bendito Señor y su ofrecimiento de sí mismo y voluntario como el sacrificio perfecto. Es así, hermano. Por eso cuando nosotros leemos la Escritura y sabemos nosotros, estamos conscientes de la eficacia de la obra expiatoria, entendemos cuando nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor cambia nuestra vida por completo. El Señor no cubre el pecado. El Señor no cambia nada más la mitad. El Señor cambia toda nuestra vida, así toda. Con estas palabras el escritor de Hebreos hace referencia al Salmo 46 al 8. Vamos a leerlo, el Salmo 40. Los versículos 6 al 8, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, lo leemos, dice, sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío.
hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Gloria a Cristo el Señor. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo, a quien se le atribuye la epístola a los Hebreos, toma esta parte profética de los salmos que tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Y ya está diciendo otra vez lo que nos presenta: sacrificio y presente no te agrada. Es decir, no pudo satisfacer. Así, has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Fíjese qué glorioso es el Señor, porque Él es el que hace esa obra en la vida del ser humano. Cuando habla de esto, has abierto mis oídos, hace referencia a un esclavo que obtenía su libertad, pero sucede que su amo le había otorgado una esposa, pero esa esposa era esclava. Y entonces él, por amor de su amada esposa, él le decía a su amo: yo quiero quedarme contigo para siempre, servirte para siempre, ser esclavo toda mi vida. Entonces se les hacía una perforación aquí en la oreja, y eso tipificaba que era esa persona, por amor, iba a ser esclavo toda la vida de su amo. Ahora, ya nosotros estamos viendo el amor del Señor hacia quién, hacia su amada, que por amor Él lo dejó, ¿qué? Lo dejó todo. Y cada una de estas partes va teniendo su cumplimiento en Cristo el Señor. Por eso dice: has abierto mis oídos, y dice: holocausto y expiación no has demandado, haciendo alusión a que tenía que ir de la mano con la obediencia, y si no había obediencia, pues es vano. Por eso es que el Señor muchas veces en los profetas menores decía: estoy cansado de vuestros cantos, de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos, porque no iban de la mano con la obediencia. Entonces dije: aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad, porque eso es lo que hizo Cristo el Señor. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Y no fue lo que hizo Cristo. Escribió su ley ahora, dice: está dentro de mí, en mis entrañas. Y es lo que Él hace con los suyos. Ha escrito su ley en las tablas de nuestros corazones. ¿Se da cuenta? Ya esto ya no es una sombra, sino que ahora ya es una realidad en la vida de aquel que ha recibido a Cristo en el corazón. Y esa palabra obra, porque esa palabra es vida y tiene poder inherente. Entonces, amados hermanos, se da cuenta de la grandeza de recibir la palabra de nuestro Dios. Ahora, sigue diciendo: cuando el salmista dijo estas palabras, era una profecía. Esto es cuando Cristo vino al mundo, cuando Él nació. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9, lo leemos. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Capítulo 6, versículo 14, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Capítulo 6, versículo 14, dice así: aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así, que había de venir al mundo. En otras palabras, el salmista ya da testimonio de la garantía de las Escrituras acerca de la venida de Cristo en forma humana. Y aunque no se dan referencias, presumimos que el salmista tiene en mente los libros de Moisés. Dice: holocaustos y expiaciones por el pecado que no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios,
tu voluntad. Esa palabra agradar, porque puede llevar a más de uno a pensar que Dios no había instituido o un conflicto en su mente, decir, ¿por qué si Dios instituyó los sacrificios y luego está diciendo aquí, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron? Es la palabra griega eudokeo, que significa aprobar un acto o satisfacción. Así, cuando la Escritura nos está presentando aquí esta palabra, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, ya la palabra griega nos está diciendo que, amados hermanos, no fue aprobado por Dios ese acto. No cumplió con las expectativas, no satisfizo la justa ira de Dios, porque su efecto no era completo, sino nada más era parcial en la vida del hombre, y entonces se necesitaba resolver por completo el problema del hombre con el pecado. Por eso es que el Señor está diciendo ahí donde nos presenta la Escritura el versículo 6, holocausto y expiaciones por el pecado que no te agradaron, porque no pudieron satisfacer la justa ira de Dios. Finalmente, en esta cita Cristo habla directamente en primera persona. Aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios, para hacer la obra de redención. Cristo siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Nunca hizo Él su propia voluntad. San Juan 6:38, vamos a leerlo, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38. Las palabras del Señor Jesús son las siguientes. Dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y el que lo envió es el Padre. Y Él ya lo está declarando sometido a la voluntad de su Padre. San Mateo 26:42, Evangelio Santo de San Mateo, capítulo 26, versículo 42. Lo leemos y dice la Escritura así: otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y siempre sometido ¿a qué? A la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Por eso, amados hermanos, por eso es que nunca hizo Él su propia voluntad. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo con el propósito de demostrar su misión y de aprender la obediencia por medio de lo que sufrió, para que, una vez perfeccionado, se convirtiese en fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. Epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Y ya veíamos nosotros cuando estudiamos esta parte, esa frase que dice aprendió la obediencia, no porque el Señor fuera desobediente, sino significa que Cristo experimentó el precio de la obediencia a Dios cuando sufrió y murió por toda la humanidad. Así. Y lo hizo, amados hermanos, por nosotros. Y una vez consumado, dice la Escritura, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Bendito es el nombre del Señor, a Él damos gloria. 2. Quitó lo primero para establecer ¿qué? Lo postrero. Quitó lo primero para establecer lo postrero. Versículo 8, 10:8 dice, diciendo arriba:
sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado, ni las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y otra vez ya nosotros tenemos el entendimiento, porque es que el Señor está diciendo sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado que no quisiste, no te agradaron. Y es porque no lograron satisfacer ¿qué? La justa ira de Dios a causa del pecado. Quien logró hacer el pago completo y perfecto fue Cristo Jesús. Así dice, los cuales se ofrecen según la ley. Por eso está diciendo, la ley lo mandaba. La ley mandaba que se ofrecieran ¿qué? Sacrificios. Esa era la ley, se tenía que hacer. Pero ya nos está presentando que no pudo cumplir, no pudo satisfacer las demandas del Dios Santo. Así, el sacrificio del cuerpo de Cristo es la contrapartida de los sacrificios del sistema levítico. La diferencia, no obstante, entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios de los animales es que es profunda, hermano, es abismal. Es abismal. Ya cuando nosotros vemos el contraste, cuando vemos la diferencia entre los sacrificios del sistema levítico y la obra expiatoria de Cristo, hay una diferencia muy grande. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Es decir, es suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente. Así, los sacrificios de los animales eran ¿qué? Incontables, uno tras otro, año tras año, y eran incontables, innumerables. Y a pesar de que eran muchísimos, ninguno pudo satisfacer la justa ira de Dios por el pecado. Ninguno. Y entonces por eso decimos, hay un contraste, hay una diferencia abismal entre los sacrificios levíticos y el sacrificio glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo ofreció su propio cuerpo como sacrificio. Y los sacerdotes, porque mire, amados hermanos, porque vemos en Cristo al sumo sacerdote, vemos en Cristo a la ofrenda, vemos en Cristo el tabernáculo, vemos en Cristo el arca del pacto. Él lo es ¿qué? Lo es todo. Y el sumo sacerdote en el sistema levítico, él no se ofrecía como el sacrificio, sino que él tomaba un animal y lo ofrecía por él y lo ofrecía por el pueblo. Pero cuando hablamos de Cristo, él se ofreció ¿qué? A sí mismo como el sacrificio perfecto. Ofreció su propio cuerpo como sacrificio. El adorador de la era del primer pacto ofrecía ¿qué? Sustitutos. Es lo que hacía el sumo sacerdote. Él no podía ofrecerse a sí mismo porque era un hombre imperfecto. Pero cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del hombre perfecto, el que nos convenía, santo, sin pecado. Cristo el Señor. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, ¿para qué? ¿Era necesario o no? Era necesario. Si no se quitaba lo primero, es decir, la sombra, el anticipo, la figura, si no se quitaba eso, entonces nuestra obra de redención estaba ¿qué? Incompleta, así inconclusa. No podíamos seguir viviendo en la sombra, en el tipo, sino ahora Dios Padre lo que quería era llevarnos a la realidad. Y la realidad es Cristo. Es Cristo el Señor. Él ya no es hombre, Él es la realidad en el cual nosotros ahora tenemos libertad. Por eso dice, quita lo primero para establecer ¿qué?
lo postrero. ¿Y quién es lo postrero? Cristo Jesús. ¿A quién se refiere? A Cristo, a la gracia, a su obra expiatoria, a lo que Él hizo por nosotros, en quien nosotros hallamos libertad, salvación, perdón, redención, justificación. En Él hallamos todo. Eso es glorioso. En Cristo, amada iglesia, tenemos todo. Quita lo primero para establecer lo postrero. Es la razón por la cual ya no podemos, ¿qué? Judaizar. No podemos judaizar, porque ya tuvo en Cristo, ¿qué cosa? Su cumplimiento. Y si yo comienzo a judaizar, me estoy yendo ¿a dónde? A la sombra, a lo que no es real y es ilógico. Si se supone que ya estoy ¿en dónde? En la realidad. Y sería ilógico. Es como alguien que tiene su novia y está proyectando una sombra, y en lugar de darle beso a la novia, y la sombra que proyecta ahí en la tierra se agacha y empieza a besar el suelo. O sea, la sombra de... Dice, es que a mí me gusta más besar ahí. ¿Qué dice uno? Dice, oye, es ilógico. Si ahí tienes la realidad. ¿Se da cuenta? Por eso uno dice, yo voy a judaizar, voy a guardar el sábado. No, porque ya el sábado tuvo su cumplimiento en Cristo. Era el día de reposo. Y ahora Cristo es ¿qué? Nuestro reposo. La sombra tiene su cumplimiento en Cristo, que es la realidad. Por eso es que nos gozamos en el Señor. Por eso es que nos gozamos en Él, amados hermanos. Aquí encontramos una vez más la disposición de Cristo para morir por todos nosotros. Su obediencia a la voluntad del Padre obtuvo nuestra liberación del poder del pecado. Hermano, ¿se da cuenta por qué hablamos de una satisfacción? El sacrificio de Cristo satisfizo la justa ira de Dios, porque los sacrificios del sistema levítico no trajeron libertad a nadie, no trajeron limpieza. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos lavados en la sangre preciosa de Cristo, somos libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es glorioso. Es que yo soy cristiano, pero estoy medio libre. No, así no, tú no eres cristiano, ni eres libre tampoco. El Señor nos hace ¿qué? Verdaderamente libres. Libres de la ley, libres del poder del pecado, libres de la maldición de la ley. Somos libres ahora en Cristo. Por eso cuando la iglesia en Galacia quería regresar otra vez al judaísmo, y el apóstol Pablo les dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a ser presa del yugo de servidumbre. ¿Para qué te quieres meter otra vez en el yugo? Si Cristo es la libertad, y conoceréis la libertad y conoceréis la verdad, y la verdad que es Cristo, ¿qué cosa? Os hará libres. Es Cristo el Señor. Por eso, hermanos, el pecado ya no tiene poder y dominio sobre nosotros. Y es la razón por la cual la exigencia de que cada uno de nosotros estemos en comunión con Dios. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. En Cristo estamos seguros porque estamos adheridos, pero estamos pegados, estamos mamando de Él, estamos en intimidad con Él, estamos en comunión con Él, y Él es la vida. Él es la vida. ¿Se da cuenta? Por eso ya nos habla de todo esto, amados hermanos. Aquí encontramos una vez la disposición de Cristo para morir por todos nosotros. Su obediencia a la voluntad del Padre obtuvo nuestra liberación del poder del pecado y nos ha dado completa salvación. Hecho obediente ¿hasta dónde?
hasta la muerte y muerte de cruz. Así nos lo dice Filipenses. Hubo necesidad de quitar lo primero, es decir, los sacrificios que no podían liberarnos del pecado ni satisfacer la justa ira de Dios y establecer lo postrero. Lo último que en dado caso vino a ser lo mejor. ¿Qué cosa? El sacrificio glorioso de Cristo, nuestro Salvador. Esto fue lo que nos trajo redención, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Moisés dio al pueblo la ley, pero Jesucristo nos trajo la gracia. Nos trajo la gracia. Hermanos, somos libres. En Cristo somos libres. Él compró nuestra libertad, nos redimió. Vivir en Cristo es lo más glorioso, es lo más grande. Tener a Cristo en nuestro corazón. Y entonces, por eso San Juan 1:17 nos dice lo siguiente, lo leemos, dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo, bendito es el Señor. Damos gloria a Dios. 3, su ofrenda nos santifica. Ya lo vimos nosotros aquí. ¿Qué dice el versículo 10? Lo leemos. ¿Cómo dice? En la cual voluntad así no más. En la cual voluntad, es decir, por el sacrificio voluntario ¿de quién? De Cristo Jesús, su sacrificio voluntario. ¿Qué hizo? Somos santificados. Hermano, esa es la santificación posicional. El día en que el Señor nos salvó, nos dio una posición. Y es lo que nos está presentando aquí el texto, en la cual voluntad somos ¿qué? Santificados. Es decir, ¿cuál voluntad? ¿De qué está hablando? Del sacrificio expiatorio de Cristo para nuestra salvación. Y cuando Él vino a nuestra vida, Él nos puso en esa posición de santos. Por eso cuando el apóstol Pablo se dirige a las iglesias, le dice, a los santos llamados, y ya les habla a ellos. Y a los santos, ¿por qué? Por la posición que tenemos, no por nuestros méritos o porque lo merezcamos, sino por los méritos ¿de quién? De Cristo Jesús. Nadie pudo alcanzar tal posición en el antiguo pacto. Y ahora nosotros en Cristo, la iglesia, se nos ha dado un lugar tan especial. Por eso cuando alguno dice, y el apóstol Pablo decía, que no hablaran torpezas. Porque algunos dicen, no, yo ya me voy de aquí, ya dejo mi lugar. Y no, hermano, lo que usted tiene es muy ¿qué? Es muy valioso. Y no es una posición que le haya dado ¿quién? El hombre, el pastor. No es una posición que da el hombre. Eso no lo da el hombre. Eso es una posición que tienes por la gracia de Cristo. Es tuya, es tuya, es suya, es suya, es suya por su gracia, es suya, es suya, es suya por su gracia, por su gracia. Oiga, por eso uno, hermano, uno está tan feliz. Cuando uno va a la palabra y uno lee lo que Él ha hecho, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Él es la ofrenda, Él es el sacrificio aceptable. ¿Por quién? Por nosotros. Él es la ofrenda. Qué glorioso. Y ya nos dice que hemos sido apartados. Es decir, que el sacrificio de Cristo nos trajo libertad sobre el pecado. Ya no somos esclavos ni siervos del pecado. Ahora por el sacrificio de Cristo somos ¿qué? Santificados para poder servir a Dios.
Por eso cuando el Evangelio de Lucas capítulo 1 dice que librado de nuestros enemigos, hermanos, porque estábamos bajo el poder del pecado, que librado de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Tenemos esa dicha no por nuestros méritos, sino porque Cristo nos vistió de su justicia. Y ahora tenemos la libertad de acercarnos ¿a quién? Al Padre Celestial, por lo que Cristo hizo, porque su obra fue completa. Y cuando Él dijo consumado es, el velo del templo ¿qué? Se rasgó en dos, tipificando que teníamos plena libertad por Cristo a la misma presencia del Padre. Nosotros somos, pero bendecidísimos. Tenemos una posición de santos por los méritos gloriosos de Cristo nuestro Salvador. Por eso es que cuando ya nosotros vamos entendiendo la palabra y el acusador de nuestras almas viene a nuestra mente y viene a través de alguien y nos acusa, porque así es Satanás. Por eso dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que santifica. ¿Qué posición? ¿Qué posición tan especial? Todo esto se lo debemos al Señor Jesucristo, ya que por su gloriosa voluntad de ofrendar su cuerpo, su vida en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido bendecidos, súper bendecidos. Hermano, ese sacrificio glorioso lo hizo una sola vez y con ello es suficiente para obtener el perdón de pecados, regeneración, liberación, salvación y vida eterna. Gracias a Dios por tan grande bendición. Seamos fieles a Dios. Sí, hermano, tenemos que corresponder a lo que Él hizo por nosotros. Perseveremos en su camino para que lleguemos con Él ¿qué? Al reino de los cielos. Y esa es una realidad, estaremos con Él. Pero cada creyente tiene el entendimiento de corresponder a su Señor, de servirle a Él, de amarle, de amarle a Él, amados hermanos, por lo que Cristo hizo. Y cuando uno ve la palabra y cuando leemos en Cantares, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa ¿qué? Como la luna, esclarecida como el sol? ¿Cómo nos ve Dios Padre? Hermosos. ¡Qué bendición! ¿Es por nuestras buenas obras? No. ¿Es por lo que hizo quién? Cristo Jesús. ¿Es por lo que Cristo hizo? Y uno dice, gracias, gracias Dios. Gracias Señor, por lo que hiciste por nosotros. Jesucristo nuestro Señor se dispuso para hacer la voluntad del Padre Celestial. Siempre fue obediente y sujeto al Padre. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos nosotros. Y Él nos dijo esto, Cristo nos dijo esto. Porque ejemplos he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y Él fue obediente ¿a quién? Al Padre Celestial. Y nosotros tenemos que también ser ¿qué? Obedientes. Oiga, pues si Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Y lo que queremos nosotros cada día es ser más como Él. Por eso le decimos siempre, Señor, ayúdame a ser más como tú. ¿Cómo? Santo, obediente, servicial. Señor, Padre, quiero ser más como Cristo. Ayúdame, ayúdame.
Aprendamos de Él, no hagamos nuestra propia voluntad. Por eso el apóstol Pablo decía, si vivimos, él mismo decía, para mí el vivir, ¿qué? Mientras yo esté en esta vida, mi vida es para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Su vida era del Señor. Entonces, estemos dispuestos a hacer la voluntad del Padre Celestial. Ya vimos que la multitud de animales no lograron libertad espiritual del hombre. Solo a través de Cristo se puede lograr esto. Y muchos creen que por sus obras buenas eso los va a llevar al cielo. Eso no te va a llevar al cielo. Eso no te alcanza. Eso no satisface la justa ira de Dios. Y téngalo bien claro. Nosotros descansamos y nuestra fe está en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Y ahora tomamos su ejemplo. Él obedeció al Padre, nosotros obedecemos al Padre. Él vivió para hacer la voluntad del Padre, nosotros queremos vivir para hacer la voluntad del Padre. Él ascendió a los cielos, a la diestra del Padre. Nosotros estamos esperando ese día glorioso en que los cielos serán abiertos. Lo estamos esperando. Vivimos para Él. Ese es nuestro deleite. Y los sacrificios de animales no lograron la libertad espiritual del hombre. Solo a través de Cristo se puede lograr esto. Si usted todavía es esclavo del pecado, pues hoy venga a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Acéptelo como su Salvador y será libre por el poder de Dios. Así. Reciba a Cristo el Señor. Venga a Él. ¿Para qué cree que le trajo? Lo trajo para salvarle, para libertarlo. Para eso lo trajo. Venga Cristo el Señor y dígale: Señor, aquí está mi vida. Aquí está, Señor amado, mi corazón. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a cantar el coro. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Vamos a darle la gloria al Señor y oramos a nuestro Dios por todas sus bendiciones. Coro 10B, demos la gloria a nuestro Señor y Salvador. Dios ha sido bueno, venga Él, venga Él, venga Él hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salud. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Venga Cristo el Señor. Demos la gloria a Dios. Demos la gloria a su nombre. Bendito es el Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No podré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor.
Oremos a Dios. Padre de misericordia, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias por la obra gloriosa de Cristo, porque nosotros tenemos hoy eterna redención. Gracias por los beneficios otorgados a la iglesia por la obra expiatoria de tu Hijo Jesús. Hoy somos libres. Hoy tenemos una posición que nada ni nadie nos pudo haber dado, sino solo la obra gloriosa de Cristo. Ayúdanos a corresponder. Ayúdanos a vivir de acuerdo al ejemplo perfecto que es nuestro bendito Salvador. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Tómanos en tus manos. Pero hay una necesidad muy grande y muy importante, Padre mío. Es la necesidad que hay en el corazón del que no ha sido salvo. Tú lo trajiste para salvarlo. Y por el poder de tu palabra, tú obras y trabajas en el corazón de cada uno para darles vida y vida en abundancia, para darles libertad. Por la obra gloriosa de Cristo en la cruz, los limpias, los santificas, los haces libre para vivir para tu gloria, Señor. Sigue obrando, sigue glorificando tu nombre en todo. Muchas gracias, Señor. Te ruego ahora bendigas la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala y que cada uno con gozo y alegría pueda ofrendar para tu obra. Gracias te doy, por Cristo te lo he rogado. Amén. Amén.